desfallecer en el desierto. Las fuerzas se me iban por completo. Hasta pensé que moriría aquí. Y hoy me encuentro en este invierno que me azota. Y siento las heridas que me ponen a pensar que tú no estás aquí. El pasado me acusa y me hace revivir lo que ayer me hirió. Necesito recordar que yo no estoy solo. Es una temporada que terminará. Una nueva temporada Dios tiene para mí. Porque atrás quedó el invierno, es tiempo de sonreír. Una temporada de victoria Dios tiene para mí. Un nuevo comienzo estoy a punto de vivir. Lo que ayer quiso matarme hoy me va a bendecir. Una temporada de victoria Dios tiene para mí. Ayer sentí desfallecer en el desierto. Las fuerzas se me iban por completo. Hasta pensé que moriría aquí. Y hoy me encuentro en este invierno que me azota. Y siento las heridas que me ponen a pensar que tú no estás aquí. El pasado me acusa
pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios le bendiga a todos en esta hermosa noche. Les saludamos especialmente y cariñosamente a todos aquellos que están en este momento compartiendo con nosotros esta transmisión en vivo. Usted nos está viendo a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que en esta noche va a estar compartiendo con nosotros un tema bien importante que yo pienso que deberíamos de nosotros analizar un poco. Bajo el tema: ¿puede toda una familia servir en una misma iglesia? O le puedo hacer la pregunta de otra manera: ¿sería beneficioso que toda una familia pueda servir en una misma iglesia? Nota la pregunta, la pregunta no es que si deben formar parte del cuerpo de Cristo. Es si es beneficioso que toda una familia, entiéndase, padre, hijos, nietos, hermanos, sobrinos, primos. O sea, sería beneficioso que todos puedan servir en una misma iglesia, es decir, en una iglesia local. Amén. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las desventajas? Los pros y los contras. ¿Qué dice? ¿Qué podemos aprender sobre la institución de lo que es la familia en cuanto a la visión y al diseño de Dios? Eso y otros temas más lo que vamos a tocar en esta noche. No sin antes dejarles saber, mis amados, que nuevamente nosotros también vamos a subir este contenido en nuestra plataforma de YouTube, Pastor Osorio Rema TV. Si usted nunca nos ha visitado, por favor, cuando lo haga, suscríbase, dele a la campanita para que así usted pueda ser notificado cada vez que subamos nuevo contenido. Le damos gracias al Señor también porque anunciamos y aprovechamos la oportunidad de poder anunciar de que pronto, muy pronto, nosotros vamos a abrir la casa central del movimiento Pentecostés, la obra de Dios, acá en Wisconsin. Bendito Dios, bajo la iglesia Dios nuestro amparo. Y nos orgullece, ¿verdad?, de saber de que el Señor nos ha podido abrir esta puerta, esta oportunidad, mis amados, de poder una vez más establecer una iglesia del movimiento acá. Bendito Dios, una que sea casa central. No teníamos una casa central. Bendito Jesús. Y pues nada, le damos gracias al Señor de poder hacer eso. Nada, vámonos directamente a la palabra. Bendito Jesús. Voy a utilizar varios textos bíblicos, varias historias, varios acontecimientos que nos podría ayudar y arrojar un poquito de luz sobre el tema que quiero tratar hoy. Pero hay uno que estoy más que seguro que en la mente de nosotros nos pasa cuando consideramos un poco sobre este asunto de toda una familia poder servir en una iglesia local. A mí me viene a mente Salmo 133, que dice de la siguiente manera, es un cántico gradual de David, y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo quiero que usted entienda que aquí el término hermanos no se está refiriendo meramente a desconocidos o personas que no tengan un vínculo, ¿verdad?, familiar. Entiéndase que aquí, hermanos, mira, aunque mi madre esté en la iglesia conmigo, en cuanto a Dios se refiere, ella es mi hermana en la fe. ¿Me entiende? O sea, esa dualidad de relación es la que Dios ve. Dios ve que es mi madre, pero también ve, esa es tu hermana en Cristo. Lo mismo es así con cualquier otro miembro de la familia. Digo eso para que cuando lean este texto no piensen que hermanos se está refiriendo a simplemente a un hermano de la fe, pero que no tenga un vínculo conmigo familiar. No, aquí está hablando todo el mundo. Cuán delicioso, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo sobre la cabeza
el cual desciende sobre la barba de Aarón. Está hablando de cómo es aquí David está haciendo una descripción de cómo es cómo él se imagina la armonía de los hermanos habitando juntos. Y dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Eso queda claro y queda establecido que una de la voluntad de Dios en cuanto a la iglesia se trata, o sea, lo que Dios desea, lo que es, ¿verdad? Lo que es el diseño de Dios para con la familia y la iglesia, que son las dos instituciones que Dios mismo ha creado, es que haya una coinonía, una manifestación de una unidad terrible de los hermanos habitando juntos y en armonía. Ahora, hay varias cosas que hay que entender. Número uno, no sería posible crear un solo templo y que, ¿verdad?, millares y millares puedan habitar en un solo templo. Sería imposible. Entiendo que han habido templos que pueden, ¿verdad?, alcanzar los miles y miles y miles, como las megas iglesias. Pero entendemos que yo no estoy hablando sobre tratar de meter un montón de gente en un templo. Aquí el tema es que si es beneficioso que toda una familia, no importando la relación que tenga, sería beneficioso que todos puedan servir en una sola, en un solo lugar, en una sola iglesia. ¿Y cuáles serían los pros y los contras de eso? Entonces, yo quiero hablar de este tema porque, nuevamente, yo lo pongo de esta manera. Es ideal. Sería lo más ideal que toda una familia, no importando cuál sea su relación, que pueda servir en una sola iglesia. Que donde está mami y papi puedan ir los hijos. Que donde están, ¿verdad?, los hijos y los padres puedan estar los abuelos. Y que puedan estar los sobrinos y que puedan estar los hermanos, etcétera. Eso es una bendición grandísima. Y sería lo ideal. Pero a lo largo y a lo ancho y en los un poquito más de 20 años que llevo yo sirviéndole al Señor, yo he visto que eso es casi imposible. Es imposible. Es imposible por la sencilla razón, mis amados, que nuevamente entendemos que cada individuo tiene una forma y una manera de pensar. Es más, yo he visto que en iglesias donde hay familias, donde hay una gran cantidad de generaciones familiares, se forman unos revoluces terribles. Se han visto discusiones y se ha visto un rompimiento, una grieta en familias. Yo he visto donde padres se van y no regresan más del templo por discusiones que se formaron. Entonces, aunque yo entiendo que sería lo ideal, entiendo que es lo que Dios quisiera, hay que entender el por qué. ¿Por qué yo? Y nuevamente, mi amado, yo no estoy relajando y aquí, yo voy a hablar de aquí nada más, de aquí donde yo vivo en Wisconsin, en Milwaukee. Yo conozco hijos de pastores que no están en la iglesia donde sus padres están pastoreando, están en otra iglesia. Hijos que deben de estar ayudando, o sea que usted pensaría que debieran de estar congregándose con sus padres que son pastores, no lo están, están en otra iglesia. Entiendo que hay hijos que son pastores, que los padres no quieren estar bajo, ¿verdad?, la tutela de, así por así decirlo, bajo el encargo pastoral de sus hijos. Yo lo he visto aquí, esto está aquí, olvídate, mayormente aquí esto es un desbarajuste, aquí todo el mundo quiere ser cacique.
Nadie quiere ser indio. Aquí el que se crea que puede hacer lo mejor que el pastor, eventualmente terminará abriendo una hora. Estos caos y estas crisis se ven dentro de la iglesia. Lo ideal sería que toda una familia pueda servir, porque yo entiendo que, mira, la dinámica familiar es una dinámica, es un tema bien interesante, porque hay dinámicas familiares que son bien diferentes y tiene que ver mucho con cultura, tiene que también ver con trasfondo histórico. En la manera que se hacen, hay tradiciones que son difíciles de romper. También está la forma en que las personas ven este asunto de cómo servirle al Señor. Yo entiendo, mi amado, que una cosa es que se crea y se entienda que hay un Dios, y otra forma es en la percepción de cómo se debe de servir al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que una de las otras razones, por la cual hay muchas, pero una de las razones que me viene a mente el por qué se hace tan complicado e incluso hasta imposible que toda una familia pueda servir en una sola iglesia, es porque hay un choque, no tanto cultural y tradicional, hay un choque también de generaciones. Los abuelos aprendieron a servirle al Señor de una manera, pero entonces los nietos lo ven de otra manera. Los hijos tienen otra forma, otra percepción, otro punto de vista. O sea, hay esta percepción de cómo adorar a Dios, cómo buscarlo y cómo servirle, es lo que está provocando que no se pueda experimentar una unidad genuina en cuanto a familia y generaciones se trata. Porque nosotros constantemente decimos que la iglesia está compuesta de familia. ¿Cierto o falso? Claro, la familia incluso es la espina dorsal de una iglesia. O sea, amado, yo siempre he escuchado que un pastor sin ovejas no es pastor. No. Un pastor que no tenga una familia va a tener problemas realmente. Va a tener problemas porque tenemos que recordar, mi amado, que una iglesia, aunque está compuesta de gente, pero tenemos que pensar en términos de familia, no de individuos, familias. Porque nosotros somos responsables de ministrarle a familias, padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, sobrinos, tíos, todas. O sea, nosotros ministramos a diferentes generaciones que a lo largo y a lo ancho han venido a formar parte de lo que hoy es una iglesia para ellos. Ahora, porque hay las discusiones, porque hay las divisiones, pues tiene mucho que ver por muchas cosas. Tiene que ver por, como dije, en la percepción, lo que se percibe de lo que es, cómo se debe de adorar a Dios. ¿Y qué pasa? Que estamos lidiando con una generación de antaño que quiere imponer una percepción o un punto de vista en una nueva generación que no ve el servir a Dios como lo ven los abuelos, por ejemplo. Y así sucesivamente, cada generación va cambiando. Eso no significa que Dios cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hasta ahí vamos bien. Pero cuando tú incorporas diferentes generaciones en una iglesia, va a haber choque, va a haber conflicto. No se va a poder ni siquiera crear parámetros. Es decir, mira, tú crees de esta manera, pero no cruces esta línea. No va a haber forma de hacerlo. Porque, ¿cómo tú poder explicar a la generación de los abuelos, a la generación de los nietos, a la generación de los hijos, que tú puedes creer de esta manera, tú puedes creer de esta y de la otra, y a la misma vez seguir sirviéndole a Dios en el mismo lugar, cuando hay diferentes maneras de pensar? Entonces, eso es lo complicado.
Y aquí es donde se requiere realmente la destreza de parte del ministro de poder lidiar con esas diferentes maneras de pensar. Porque créeme, señores, no tienen ocasiones nada que ver, ¿verdad?, con la vida cotidiana. Tiene que ver en la manera en que cada generación, cada grupo que forma parte de lo que es la familia, es la manera en que ellos entienden de cómo se debe de servir a Dios. Y tú te puedes encontrar que con una generación, por ejemplo, la generación más nueva, la generación Z, como le dicen, que ellos ven una forma distinta. Hay cosas que ellos no van a probar en el sentido de que, por ejemplo, los que ya tienen sus 60 y 70 años van a ver y van a tratar de implementar una estructura un poco más restringida en cuanto, es decir, esa generación de los abuelos, por ejemplo, voy a llamar generaciones, ¿verdad? Abuelos, nietos y hijos. La generación de los abuelos, por ejemplo, va a querer pensar de que a Dios se le sirve de una manera estricta. Aquí no hay relajo. Y tú vas a ver que van a implementar este concepto de que como Dios es santo, entonces tú no te puedes reír la carcajada porque entonces tú estás en la chuleta, tú no puedes, ¿verdad?, como que desenvolverte mucho en la vida, porque se va a entender que usted está desenfocado, que usted es una persona que está en la carne, etcétera. Te vas a encontrar entonces con la generación de los hijos que tú vas a ver que hay un cambio muy distinto. No son ni muy estrictos, pero tampoco, ¿verdad?, muy sueltos. Están ahí en el medio. Son de las personas que creen que Dios es santo, que Dios hay que respetarlo y hay que honrarlo, pero que se puede gozar de la vida. Que no se tiene que vivir uno como viven otras religiones, como los mormones o los testigos de Jehová, que no creen en los parques, no creen en los cumpleaños, no creen ni siquiera ni en transfusión de sangre, vamos. Porque para ellos eso es, o sea, eso no va con la creencia de ellos. Entonces está la generación de los hijos que ya se han ido desplomando, vaciando de muchas de estas ideas, y por eso es que vemos hoy en día una generación donde las iglesias son un poco más liberales, un poco más libre en el término de que cómo piensan en cuanto a las cosas de Dios. No han dejado de pensar de que Dios es santo, pero tú ves que para ellos no hay nada malo en hacer ciertas cosas, ¿verdad? Entonces vemos ¿verdad?, unas líneas que se han venido cruzando, y estas y muchas más son las que chocan en una iglesia local donde tú podrías ver diferentes generaciones familiares, y el por qué se hace difícil y por qué algunos optan y dicen, mira, yo no me voy a quedar aquí porque esta gente está loco, esta gente, o sea, hermano, yo le estoy diciendo por experiencia, lo que yo he escuchado. Gente, ¿sabe? Cuando estamos hablando de la generación de los 60, 70 años, estamos viendo que ese grupo no le gusta las loqueras que hoy en día se están viendo. Tú sabes, consideran que Dios es un Dios de orden. Y cuando ven que hay un desorden en las cosas dentro de la iglesia y el pastor no toma carta en el asunto, esa generación termina yéndose y terminan buscando un lugar donde se acomode a como ellos piensan, como ellos perciben. Mucha gente piensa que el diablo se mete. Bueno, hay que interpretar en qué manera podemos nosotros interpretar que el diablo se ha metido. Porque si se trata de que usted va a convertir ahora una iglesia que se supone que sea un lugar para adorar y buscar de Dios, y usted lo convierte en un club social, pues entonces yo puedo decir, ok, el diablo se metió de esta manera. Si ahora, si la manera de expresar nuestra adoración a Dios se convierte ahora como en actos de teatro,
entiéndase que estoy hablando de pantomimas y danzas, pues entonces el diablo se puede colar también, mi amado. Por más bonito que usted piense que son las danzas y los pantomimas, la realidad es que el diablo, y por experiencia se lo estoy hablando, el diablo se cuela, el diablo se mete. Entonces estas son cosas y puntos de vista que en ocasiones las iglesias, mi hermano, chocan. Mira, le voy a buscar, déjame buscarle otro suceso para que usted vea que yo le encontré interesante. Esto tú lo hallas en Mateo, lo puedes hallar también en otro evangelio como Marcos y Lucas. Pero en Mateo, voy a leer Mateo capítulo 12, comenzando en el verso 46. Mira lo que dice. Mientras Jesús continuaba hablando a la multitud, su mamá y sus hermanos estaban afuera esperando para hablar con él. Mire esto. La pregunta que usted y yo tenemos que hacernos es la siguiente cuando leemos esto. ¿Por qué la mamá de Jesús y sus hermanos no estaban en el mismo lugar que Jesús? O sea, posiblemente usted ha leído esto 500,000 veces, pero no se ha percatado de el por qué la mamá y los hermanos no estaban en el mismo lugar donde estaba Jesús. Jesús estaba enseñando y hablando a la multitud. Es decir, Jesús estaba dando una de las escuelas bíblicas o institutos bíblicos más grandes y más exquisitos que tú has podido experimentar en toda tu vida entera. A mí no me importa, mencióname el mejor instituto que tú quieras y no se compara con el instituto y el estudio bíblico que estaba dando Jesús en sus tiempos. No se compara. Porque aquí tú estabas recibiendo la fuente de sabiduría directa. La pregunta que urge aquí es, ¿dónde estaba la madre de Jesús y sus hermanos que estaban tan ocupados que no podrían haber estado o llegado en el mismo lugar que estaba Jesús? Entonces mira lo que pasa, que alguien le dice a Jesús, oye, tu mamá y tus hermanos están afuera esperando y quieren hablar contigo. Mire esto, la mamá de Jesús, mira, yo puedo entender los hermanos, que eran unos incrédulos, pero lo que yo no entiendo es la mamá. Y entiéndase que obviamente María es madre prestada, pero yo puedo entender los hermanos de Jesús que no creían en él, pero la mamá, ellos tras que no estaban en el mismo lugar que estaba Jesús, donde tenían que estar presentes, eran los primeros que tenían que estar, porque son familia directa de él, tras que no estaban ahí, llegan al lugar con la intención de interrumpirlo. O sea, de interrumpir algo importante. Y cuando le dicen eso, Jesús le responde, ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Esto no es una pregunta retórica. No es una pregunta retórica porque él no lo está, la pregunta él no la está exponiendo con un fin de que tú sepas cuál es la respuesta. La pregunta aquí no es ni siquiera sarcástica. Es una que pone a pensar, espérate, ¿cómo que quién es tu mamá y quiénes son tus hermanos? Él dice, entonces él señaló a sus seguidores y dijo, aquí están mi mamá y mis hermanos. Pues el que haga lo que mi Padre Celestial quiere, ese es mi hermano, mi hermana y mi mamá. Ahora bien, lo que Jesús alude aquí es que aparentemente a la mamá y los hermanos no estar en el lugar donde tenían que estar, no estaban haciendo la voluntad del Padre. Estas son cosas que nunca se habían visto. Posiblemente usted no había percatado en esto. Recuerden que estamos hablando del tema de cuál sería, que si sería beneficioso que toda una familia sirviera en un mismo lugar, en un mismo templo, en una misma iglesia. Lo ideal es que sí. Pero lo práctico, no, es imposible.
Porque no hay forma, mi amado, que pueda haber algún tipo de armonía. Si tú tienes a tus padres sirviendo, a tus abuelos ahí en la misma iglesia, si tienes a tus hermanos, si tienes a tus primos, tus sobrinos, nietos, o sea, no hay forma de que haya realmente armonía, porque va a haber un choque. No todo el mundo va a pensar como piensan los demás. Y esto es un perfecto ejemplo. Aparentemente, María y sus hermanos no vieron necesario estar donde estaba Jesús. Mira qué cosa. Jesús tal vez no lo mostró de esa manera, pero podemos entender y percibir que se sintió molesto de que tras que su madre, que lo debía estar respaldando, porque entiéndase que podríamos nosotros pasar por alto el comportamiento de hermanos, pero de madres, o sea, de padres que no respalden. Pues entonces podemos percibir que Jesús estaba molesto cuando le dice, mira, tu madre y tus hermanos están afuera. Él dijo, en otras palabras, él dijo, a mí no me interesa, yo no voy a dejar de hacer lo que yo estoy haciendo, que es la voluntad de Dios, para yo ir a atenderlo a ellos. Número uno. Número dos, no se sabe ni para qué me quieren, que lo más posible no es tan importante como la enseñanza que yo estoy dando aquí. Y número tres, a última hora se supone que ellos estén aquí conmigo. No es afuera, es aquí conmigo. Entonces esto nos arroja un poquito de luz de posibles conflictos que podrían haber en familias. Mire, mi amado, es que yo no hablo por hablar. O sea, yo soy de las personas que, el que me conoce hasta ahora, mi amado, sabe que yo soy franco y soy directo. Incluso le caigo súper mal a mucha gente. Yo lo sé. No me lo tienen ni siquiera ni que decir. De que me lo digan en la cara es una cosa y muchos no tienen las agallas para eso, pero yo entiendo que yo no le caigo bien a la gente. Porque yo digo las cosas de frente y soy bien claro. Pero mire, el perfecto ejemplo lo viví yo cuando yo fui pastor. Yo supe lo que era, mi amado, tener que estar en el templo solo. Porque cuando la familia se viraba, en aquel entonces, que la iglesia era la parte de abajo, no bajaban. Hacían guerra. ¿Tú sabes por qué no es beneficioso que toda una familia le sirva a Dios en un mismo templo? Porque cuando dicen, mi amado, a dejarse usar por el diablo, son peores. Son peores que legiones de demonios. Esto hace daño. Esta es la verdad, mi amado. Esta es la verdad. Esto hay que hablarlo. Son peores. Vienen y te amedrentan. O sea, especialmente a mí me da pena hasta el pastor. Yo he escuchado gente decir, o sea, no vengo más porque, o sea, y estoy hablando ya adultos. No vengo más porque situaciones con el hermano. No vengo más situaciones con la sobrina. No vengo más situaciones con los padres. No vengo más situaciones con los abuelos. ¿Ideal que toda una familia sirva en un solo lugar? Claro que sí, es ideal, es beneficioso y es una bendición. O sea, es una bendición grande. Pero en lo práctico, esto lo que huele a una bomba que en cualquier momento puede estallar. Y lo hemos visto, es como un ejemplo. Mira, le voy a dar otro ejemplo de cómo vemos diferentes conceptos dentro de una misma familia. El caso de la historia de Marta y María, hermanas de Lázaro. Cuando Jesús fue a visitarla, ¿qué fue lo que hizo María que debió haber hecho Marta que le impresionó más a Jesús? Que María inmediatamente se le lanzó a los pies de Jesús, mientras que Marta andaba en sus quehaceres. Y cuando ella quiso quejarse, vemos de nuevo Jesús reprendiendo a Marta y elogiando a María.
espérate, tú no le vas a quitar la mejor parte que María ha escogido. Ella decidió venir y arrojárseme a mis pies porque ella entiende que yo tengo el poder para resolver sus problemas. Pero tú, en cambio, Marta, tú quieres seguir viviendo ajetreada, fatigada. Tú acabas de recibir la fuente de vida en tu casa y tú quieres seguir con lo tuyo. Pues entonces yo no puedo responder a eso. Entonces ese es el problema. Esa es otra característica, otra dinámica familiar que vemos en la Biblia, donde hay una división en la manera en que piensan de cómo deben de servirle a Dios. Entonces, es ideal, como dije al principio, sería una gran bendición de que toda una familia le pueda servir en un solo templo. Eso sería tremendo. Una victoria grandísima. Pero eso no es lo práctico. Miren, hermano, le voy a dar otro ejemplo porque, nuevamente, cuando mis hermanos, todos nosotros le servíamos, Señor, en la misma iglesia, nos gozábamos y todo, pero cuando habían pleito, ni nos hablábamos. Estando en el mismo templo. Estando en el mismo templo. Hasta el sol de hoy también, mi amado, nuevamente, yo no hablo esto para criticar ni nada. Le estoy hablando sobre realidades. Hasta el sol de hoy no nos respaldamos ninguno. Esa es la realidad, mi amado. Es que se enojen si se quieren enojar. Yo a última hora yo nací, yo no soy gemelo, pero compartimos diferentes placentas. Así que contigo eso nací solo, individual. Lava. Esa es la realidad, mi amado. Estando en una misma iglesia, había esa envidia, había esos celos, había esos malentendidos, había esos momentos que ni nos hablábamos. Yo recuerdo, mi amado, que el pastor mío me dio una disciplina silenciosa. Para los que no saben lo que es una disciplina silenciosa, es cuando el pastor no anuncia que tienes una disciplina, pero tú no apareces en el programa como por 3 meses. Y el pastor a mí me dio una disciplina de 3 meses. Y yo miraba el programa para ver si Jesús Osorio salía para una parte, un especial, y no salía. Pero como yo entendía que, bueno, la iglesia es grande, hay como 200 miembros aquí, pues yo estoy entendiendo y dice, el pastor quiere dar oportunidad. Y yo estaba bien, porque yo seguía dando clases. Mira esto, yo seguía dando clases como maestro. Yo bajo ningún concepto estaba creyéndome que yo estaba bajo una disciplina. Yo me entero después, al tiempo me entero que yo tenía una disciplina, pero también me enteré que mis hermanos sabían que me habían dado una disciplina. O sea, es decir, todo el mundo lo sabía menos yo. Pues entonces eso me molestó. O sea, le digo, mi amado, porque estos son realidades que tal vez no lo hablan. Chequéate y verifica qué pastor tiene a sus padres en la misma iglesia. Son pocos. Dale, para que no crean que yo estoy hablando. Dale. Hagan ustedes el estudio y vayan a la iglesia y verifiquen si los padres están en la misma iglesia donde sus hijos están pastoreando. Dale, yo espero. Son pocos. Muy poquitos. O viceversa. Que alguien vaya y busque donde en una iglesia que los padres son pastores, sus hijos estén en la misma iglesia. Dale, yo espero. Son pocos. Muy poquitos. Y si están los hijos, la gran mayoría de las veces están apartados. No, están hechos unas cáscaras. No están haciendo nada. Esa es la verdad. Sé que esto duele. Sé que esto no es fácil. Así es. También he visto que en una iglesia, cuando Dios está levantando a los hijos, los primeros criticones son los padres. Los primeros que en vez de influenciarlos, en vez de motivarlos, son los primeros en criticarlo. Me tocó ver de todo eso. No conmigo, pero me tocó verlo. La dinámica de familias es bien... Es algo difícil, mi amado. Por eso es importante que
El pastor de hoy en día, mi amado, no solamente aspire a la posición pastoral. Tú tienes que también aspirar a conocer, a tener una competencia cultural para que tú puedas entender la dinámica de los diferentes tipos de familias que te llegan a la iglesia. Porque sí es cierto, hay que honrar a los padres. O sea, los hijos tienen que honrar a los padres. Pero no todo el tiempo los padres tienen la razón. Entonces uno tiene que, a veces, con pinza, en ocasiones, uno tiene que ir desmenuzando poquito a poco tradiciones y culturas, esta forma de pensar dracónicas a veces, hay que crear unos cambios paradigmáticos en ocasiones en estas familias para que realmente puedan todos entender lo que es habitar y gozarse en armonía todos juntos. Porque esto es otra cosa, que en ocasiones en una iglesia tú no sabes quién es el pastor, si es el líder que Dios escogió o si son una familia, porque hay veces que hay una familia completa que quiere correr la iglesia. O sea, hay iglesias, mi amado, y aquí hay por lo menos una me viene a la mente, que practican el nepotismo. O sea, todo lo corren ellos. Los pastores, o sea, los padres son los pastores, los hijos son músicos, el otro es el secretario, el otro es el tesorero. O sea, todo lo corre en la familia. Los abuelos son los diáconos, los ujieres son los sobrinos, el que te puede dar un tiro, el seguridad es nieto. O sea, ahí corre todo. Y en ocasiones nosotros pensamos, wow, esto es una iglesia, wow, bien familiar. Realmente ahí esa iglesia lleva el titular iglesia familiar, porque eso realmente lo gobierna toda una familia. En ocasiones no es beneficioso. En una iglesia así hay mucho conflicto de interés. Mucho conflicto de interés. Ahí se tapan el pecado uno al otro. Que de hecho, yo digo y pienso y llego a la conclusión que una iglesia donde practican el nepotismo es para eso mismo, para cubrirse ellos mismos. Para cubrirse. O sea, no tienen ese control, ¿verdad? Donde puedan establecer gente que no tenga ningún vínculo familiar con el fin de que no haya esa división, porque muchos se protegen de eso, de que no le desmantelen el kiosquito que tienen a la hora de que sean confrontados. Por eso que tú ves que hay junta administrativa, que ahí todos son familia. ¿Quién quita? ¿Quién remueve? ¿Quién confronta? ¿Quién hace ahí algo en contra del pastor? Nadie, porque ahí se van a tapar uno al otro. O sea, yo siempre he creído que una iglesia, para que tenga un balance de poder y de autoridad y de estabilidad, la familia completa no la puede correr. Pero estos son cosas, ejemplos que yo le estoy trayendo de por qué yo creo. Yo no sé de usted. Usted comente. Déjanos saber qué usted piensa. ¿Usted piensa que es beneficioso que toda una familia pueda estar en la iglesia? O sea, que puedan realmente gozarse todos en una iglesia. Yo no sé. Yo quisiera escuchar de su opinión. Pero yo te estoy diciendo la mía en base de experiencia, en base de lo que me ha tocado vivir, en base de lo que yo he visto. Es bien difícil. Es bien difícil que toda una familia tú la puedas ver diferentes generaciones. Es bien difícil. Porque nuevamente cada cabeza es un mundo y cómo piensan es lo que en ocasiones chocan. No se dejan llevar por el amor. Se dejan llevar porque no es, esto es lo que yo creo y esto fue lo que me enseñaron y así es. Y ese es el problema y eso es lo que está chocando. Pero de que sea ideal, eso sería tremendo. Que toda una familia de diferentes generaciones, no importando la relación que tenga,
que todos estén en la misma iglesia. Eso sería espectacular, pero eso no es posible. Y yo no estoy diciendo que no hayan, ¿verdad? Familiares en una iglesia. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que yo no he visto todavía abuelos, nietos, hijos, sobrinos, hermanos. O sea, así yo no he visto eso todavía. Todos juntos no. No lo he visto. No lo he visto. Y más en un lugar aquí como este, que nuevamente, como dije al principio, número uno, no hay sometimiento. Aquí nadie se quiere someter a nadie. Aquí hay como 500,000 iglesias y la gran mayoría no pasan de 20. Que si tú las pones todas juntas, no hacen más que un McDonald's. De seguro no hacen más que un McDonald's. Todas juntas no. O sea, entonces, ¿por qué? Por lo que estoy hablando. Falta de sometimiento. No se quieren someter a nadie. Y en ocasiones, mi amado, el divisor es uno de un miembro de la familia. Que está en desacuerdo, está disgustado, se sintió ofendido. Sería beneficioso, pero no es posible. Porque nosotros estamos viviendo ahora mismo en unos tiempos donde la gente pues quiere servirle a Dios a su manera. Tienen una forma de pensar en cuanto a buscar de Dios. Y todo eso se entiende. Todo eso está bien. El problema es que luego vemos esas divisiones. Vemos esas divisiones. Las divisiones, mire, mi hermano, se nota. Después, cuando se reúnen en una casa, que aquí que se ve el revolú de verdad. Cuando se reúnen en una casa, empiezan a hablar. Hermano, nuevamente, por experiencia, tú no puedes hablar después de tu iglesia, porque allá va a salir el poder de. Entonces, hay una competencia de en qué iglesia se ve más el poder de Dios. ¿En qué iglesia? Entonces se adulan y elevan a sus pastores en una posición que no la deben de poner. No, mi pastor en la iglesia predica tremendo y allá sale sobrino. Pues, no sé allá, pero acá se mete. O sea, es una competencia. O sea, que la guerra y la división no termina con haberse cada cual ido a una iglesia distinta, sino que continúan aún cuando están reunidos. Y donde obviamente se ve la división. Yo lo que digo es, mi amado, que sería algo tremendo. Sería una bendición de poder ver que la familia puede estar unida, junta en un lugar. ¿Sabe cuándo eso va a ocurrir? Cuando Dios haga cielo nuevo y tierra nueva. Cuando nosotros veamos la nueva Jerusalén descender del cielo. Ahí, mi amado, todos habitaremos tal y como el diseño y la voluntad de Dios. Pero lamentablemente, mientras nosotros estemos aquí en esta tierra, nosotros nos vamos a encontrar con la triste realidad que no vamos a poder gozarnos toda una familia junta en un solo lugar. Vamos a tener que lidiar con el hecho de que mami y papi están en la iglesia a cruzar la calle. Que mis hermanos estén en la iglesia a 15 bloques de aquí. Que mis hijos estén en otra iglesia. Que mis sobrinos y mis primos estén en otras iglesias. O sea, esa es la realidad. Es más, y qué bueno en parte que hayan todas las iglesias que hayan. No sé cuánto hay en el lugar que usted vive. Estoy seguro que es la misma epidemia que hay. Esto yo le llamo epidemia cuando abren como 15,000 iglesias en un solo bloque. Dice que eso es una hipérbole, pero usted entiende. Hay lugares que usted va y usted va a ver una iglesia cruzar de la otra. Es más, incluso yo le he enseñado a mi esposa aquí una iglesia cruzar de la otra. O sea, que
que tú lo que das son 15 pasos y ya tú estás al cruzar de la otra iglesia. Y en ocasiones a mí me ha tocado ver que las iglesias no se saludan. Y tú vas a ver que en cada una de esas iglesias hay un miembro de la familia. O sea, un miembro de la misma familia que están en esa, cada uno separado en esa iglesia. O sea, esto no es raro en el sentido como que un fenómeno, algo nuevo, no. Y en ocasiones no voy a... Sí, podemos admitir que hay una influencia satánica detrás de eso, porque recuerden que el diseño, uno de las instituciones que Dios creó aparte de la iglesia es la familia. Desde el principio la creó. La mente de Dios desde el principio fue crear la familia. Por eso no dejó a Adán solo. Pensó también en hacerle una mujer. Y luego procrearon. Le digo, ese fue uno de los mandatos. Procrear y fructificar la tierra, llenarla, soyuzgarla. Esa es la bendición, ese es el mandato. Eso fue lo que Dios nos dejó. Ahora, todo se destruye y se desborona desde el momento que entra la conciencia abierta por medio del pecado. La desobediencia causó todo este desbarajuste. Por eso es que vemos que la primera división la vemos entre Caín y Abel. Ahí vemos lo que a través de los años íbamos a comenzar a ver en cada familia, una división total. Si usted está experimentando división, tiradera, odio, celo y envidia, no se preocupe, no es la primera vez. Ni tampoco será la última. Esto se va a seguir viendo. Porque el diablo se mete, claro que sí. Pero también nosotros tenemos que ser responsables. Nosotros tenemos que también ser honestos con nosotros mismos. Y hacernos la pregunta para terminar. Realmente, ¿por qué yo no estoy en la misma iglesia que está mami y papi? ¿Por qué yo no estoy en la misma iglesia que están mis hermanos? ¿Por qué yo no estoy en la misma iglesia donde estén mis hijos, mis sobrinos, ¿por qué? O sea, tú te tienes que hacer la pregunta y ser honesto y honesta contigo mismo. ¿Qué es lo que te previene de tú estar en ese mismo lugar? Y cuando tú puedas hacer ese autoanálisis, tú te vas a dar de cuenta que no importa cuál sea la excusa, tú te vas a dar de cuenta que termina siendo lo siguiente: dureza de corazón, porque no nos queremos someter, no, nadie quiere rendirse, nadie quiere darle el brazo a torcer, nadie quiere admitir que está errado o que tiene un error, sino que permitimos que el odio del mismo diablo, que es el único que es considerado como la fuente de odio, aparte de mentira, permitimos que esa influencia nos llene el corazón a tal capacidad que nosotros prefiramos estar alejados de nuestros seres queridos. Y la excusa es: estamos sirviendo al mismo Dios, sí, pero en diferentes lugares. Y si realmente estamos sirviendo al mismo el Señor, ¿por qué entonces la indiferencia? ¿Por qué entonces la separación? ¿Por qué entonces la división? Ahora usted dirá: pero pastor, hay momentos que no justifica de que estén juntos. Claro, eso lo acepto. Claro que sí, hay ejemplos perfectos que podríamos utilizar en cuando no sería beneficioso que ciertos miembros de una familia puedan estar juntos. Yo lo entiendo. Pero estoy hablando cuando una familia, por ejemplo, no hay una aparente rotura. O sea, no hay... mira, nuevamente, yo he conocido de casos donde toda una familia con los padres y los hijos viviendo en el mismo hogar, los padres se van a pastorear a su iglesia y los hijos se van a otra iglesia, viviendo en la misma casa. ¿Por qué en ese caso, por qué? Eso es lo que hay que preguntar. Hay algunos que han dicho: porque mis padres son ángeles en la iglesia, pero en la casa son unos diablos. Y posiblemente los hijos pues dicen: yo no puedo con esa hipocresía.
Pero entonces yo tengo el derecho de hacer la pregunta. Y en la iglesia donde tú estás yendo, ahí todos son perfectos, no hay hipócritas tampoco. Es decir, o sea, lo que tú aparentemente declaras ver en la casa, que te molesta de tus padres, que son pastores, o incluso vamos a ponerle que no sean pastores. Simplemente no quieren ir a la iglesia donde van mami y papi porque son unos hipócritas. Pero entonces tu iglesia que tú vas, tú no ves la hipocresía. O sea, todos son ángeles. Porque si es así, no deben de estar aquí en la tierra. O sea, son excusas que en ocasiones a veces injustificadas que nosotros ponemos para no estar en el mismo lugar. Pero que nuevamente yo no estoy aquí diciendo otra cosa. Yo entiendo el por qué hay diferentes iglesias y entiendo por qué ciertos miembros de la familia mejor prefieren estar en cada cual por su lado. Yo lo entiendo perfectamente. Pero nuevamente, la pregunta era, ¿cuándo sería beneficioso que toda una familia pudiera servir en el Señor? En una sola iglesia, en un solo lugar. Y si tú hayas una, o sea, yo quisiera conocer cómo controla el pastor la dinámica de esas familias, los revoluces que a veces se puedan formar, las diferentes percepciones, las diferentes formas de pensar. Ha de ser un doctor, un psicólogo, porque son las únicas personas que están capacitados, porque hoy en día el promedio de los pastores hoy en día, esto no es una tiradera directa ni nada por el estilo. Usted ubíquese y póngase el zapato si le cae. Pero honestamente, si usted lo que sabe es hablar lengua, y usted lo que habla es de las dimensiones y de los códigos y todas estas cosas, tú no vas a entender cómo lidiar con estas situaciones. Tú siempre lo vas a pagar con que hay que orar más, sométase más, póngase en ayunar más, lo cual yo no estoy en desacuerdo. Lo que pasa es que en ocasiones no es orar más, no es ayunar más, es conocer la situación a fondo y entonces poder resolver el asunto de una manera, ¿verdad? Con raciocinio, que tengamos la habilidad, la capacidad, el adiestramiento para lidiar con este tipo de situaciones. ¿Para qué? Para que no haya división, para que no haya discordia, para que el diablo no utilice el descontentamiento de algunos de los miembros de las familias para crear esa división y destruir toda una iglesia, porque puede ocurrir y ha pasado. So, la idea aquí que nosotros podamos entender que aunque para Dios, lo ideal, o sea, la voluntad de Él para la familia es que todos puedan servir en un mismo lugar. Lo cierto es que hay razones por las cuales no sería beneficioso y si hay otras en las cuales es justificado el que no todos puedan servir en un solo lugar. Pero al fin y al cabo es cuestión de buscar de Dios. Y esa es mi petición para cada uno de nosotros. Bien, mis amados, Dios le bendiga de una manera muy especial. Gracias por la sintonía, mis amados. Le pido encarecidamente que siga orando por nosotros, mi amado, mientras nosotros seguimos emprendiendo lo que, ¿verdad?, el Señor ha puesto en nuestro corazón. Amén. Gloria al Señor. Así que se despide su amigo y su hermano, el obispo Jesús Osorio. Nos vemos en la próxima, mis amados. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Chao a cada uno de ustedes.